continuar dándole la honra y la gloria al Señor a través de la predicación de su palabra. Para ello vamos, mis hermanos, a continuar la línea de mensajes que estamos teniendo respecto a las bienaventuranzas. Estamos viendo las bienaventuranzas. Hoy vamos a estar viendo la bienaventuranza del versículo 5 al versículo 8. Versículo 5 al versículo 8 aproximadamente van a ser las bienaventuranzas que vamos a estar viendo. Así que también sean bienvenidos los hermanos que van a estar viéndonos a través de la red social de YouTube, que puedan también ser edificados y principalmente honrar y glorificar al Señor. Para ello, mis hermanos, vamos a leer en Mateo capítulo 5. Vamos a leer el capítulo completo. Es una porción del 1 al 12, no el capítulo completo, la porción del 1 al 12, Mateo 5, versos del 1 al 12. Esa es la porción que estamos tratando, Mateo 5. Leamos la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, las bienaventuranzas. Oremos. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias, oh Dios, por tu dicha para con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias por la gran salvación que tú nos has dado. Oh Dios, gracias porque tú nos permites estar nuevamente reunidos en tu templo con el fin de glorificar y alabar tu santo y bendito nombre. Delante de ti nos postramos, Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestras ofensas y pedimos tu dirección por medio de tu Espíritu Santo para que cada una de las cosas, cada una de las palabras que yo he de decir sean dirigidas por ti, sean para honrarte y glorificarte y sean para edificación de nosotros, tu pueblo, Padre Celestial. Que tú te sigas glorificando, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar asiento. Las bienaventuranzas. Como habíamos hablado anteriormente, mis hermanos, las bienaventuranzas no tan solo son dichos, por así decirlo. No es tan solo es un sermón bonito, una cátedra interesante. No, es más que eso. Es más que eso. Cada una de estas bienaventuranzas, cada una de estas cosas, estas enseñanzas que el mismo Jesucristo nos enseñó, fueron modeladas y reforzadas por el Señor Jesucristo. Durante todo el ministerio del Señor Jesucristo vivió conforme a esos principios. Los discípulos vivieron conforme, los apóstoles vivieron conforme a los principios, al modus operandi, al carácter de estas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas son un estilo de vida que Dios nos manda, lo que hace que no pongamos excusa de nuestra personalidad para evitar adaptarnos a ellos. Estas pautas, estas dichas que Dios nos da, son estilos de vida que nosotros debemos adoptar, independientemente de cuál sea nuestro carácter. Tenemos que adoptar estos estilos de vida. Y a la luz de las Escrituras, vamos a ver el significado de cada una de estas bienaventuranzas. Vamos a ver qué es lo que realmente quieren decir cada una de estas bienaventuranzas. Ya hemos visto las bienaventuranzas desde el verso 3 hasta el verso 4.
Hemos visto esas dos bienaventuranzas. Vimos también cuando el Señor Jesucristo se dispuso en su gracia y en su misericordia, se detuvo al ver a la multitud y les enseñó, tuvo piedad de ellos, tuvo compasión de ellos, se sentó en el monte y les enseñó. Así tú y yo aprendimos que debemos de tener compasión de los demás, tenemos que tener misericordia, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hablar del Evangelio, enseñar a otros, aconsejar a otros acerca del camino que es Jesucristo. Jesucristo lo hizo, así también tenemos que hacerlo nosotros. En el verso 3, cuando vemos bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos los que confían en Dios y no en su circunstancia. Aquí vimos cómo Dios nos alienta, no a que seamos humildes, sino a que como los pobres no tienen otras esperanzas, no pueden poner sus esperanzas en lo que tienen que ponerlas solamente en Dios. Así tenemos que hacer nosotros, tengamos o no tengamos. Eso es lo que quiere decir, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de la humildad como valor, sino que está hablando de algo objetivo, de algo material, como los pobres que no tienen cosas materiales a las cuales aferrarse. Así nosotros tenemos que ser como los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Tenemos que no confiar en lo que tengamos, tenemos que confiar en el Señor. A eso nos está mandando el Señor. Y también vimos en el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En las tantas dificultades que trae el pecado, Dios es nuestro gran consolador. O sea, no es cualquier lloriqueo, no es cualquier rabieta, no es un lloro por llorar, no. Los que lloran por las dificultades del pecado, por reconocer que somos pecadores, reconocer la falta del pecado, reconocer la actuación del pecado en la sociedad, las consecuencias del pecado, los que lloran por esto, por las consecuencias del pecado, por las injusticias del pecado, Dios va a consolar, porque esas personas han reconocido el pecado, han reconocido y quieren arrepentirse. Es de esto que tratan estas dos primeras bienaventuranzas. En esta ocasión vamos a ver de forma compacta lo que tratan las bienaventuranzas que vemos desde el verso 5 hasta el verso 8. Y en el verso 5 podemos ver la bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice esto? Uno lo leerá aquí y uno dice: pero eso está bien claro, ahí no hay que buscar mucho. Los mansos. Pero ¿a qué se está refiriendo realmente el Señor cuando aquí dice bienaventurados los mansos? Le doy una pista. Aquí más bien lo que está diciendo el Señor es: dichosos los humildes. Dichosos, aquí es que se aplica, no es en la primera bienaventuranza que se aplica los humildes, que dice pobres en espíritu, no, es más bien en esta, en la tercera bienaventuranza. De hecho, hay otras versiones que así lo tienen. Y esto lo podemos representar, mis hermanos, este verso: mansos y humildes, mansos y humildes. Es necesario ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Jesucristo dijo que era necesario ser como niños para entrar en el reino de los cielos. En este verso podemos ver otra de las actitudes que Dios nos manda a tener para bendición de nuestras vidas. ¿Cuál es esa actitud? Podemos leer que la palabra nos indica: bienaventurados los mansos. Y esta palabra que se utiliza, manso, es para traducir la palabra praus. En otras versiones de la traducción de las Escrituras leemos: dichosos los humildes, y en otras: bienaventurados los humildes. Esto es porque la palabra praus
implica humildad. La traducción literal es algo leve, algo que es leve, algo que es suave, algo que es ligero. Esa es la traducción literal del griego de lo que quiere decir la palabra praus, algo ligero, algo leve. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Al conocer más sobre la palabra, efectivamente implica docilidad, de naturaleza apacible y tranquila. Dios nos manda a que nuestra naturaleza sea dócil, sea apacible, sea tranquila y sea sujeta a su voluntad. Esto habla de una actitud totalmente contraria al orgullo. ¿Es una persona orgullosa dócil? No. ¿Es una persona orgullosa apacible? No. ¿Es una persona orgullosa tranquila? No necesariamente. ¿Es una persona orgullosa sumisa? No. Esto habla de una actitud totalmente contraria al orgullo. Es necesario ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando les dijo que era necesario ser como niños para entrar en el reino de los cielos? Era en aceptar en humildad el señorío de Cristo. Esto habla de una actitud que va contraria al orgullo y la búsqueda de protagonismo. En cambio, nos muestra una disposición ¿a qué? A la obediencia. Esta bienaventuranza habla de que debemos de ser obedientes, debemos de ser sujetos a la voluntad del Señor. Tenemos que ser sumisos a la voluntad del Señor. Tenemos que aceptar su palabra y llevarla a cabo por encima de nuestros deseos. Un animal que es manso se somete a las direcciones de su amo, contrario al orgullo. Un animal que es manso se somete, no va en contra de los mandatos, no va en contra de lo que le mandan hacer, hace lo que le dicen que tiene que hacer, no se anda quejando, es obediente, sigue las directrices de su amo en humildad, sin forzar, sin contrariar. Y es este animal manso que sigue todos los mandatos de su amo, que está sometido al señorío de su amo, es este que va a recibir los cuidados especiales de un amo que se preocupa y quiere lo mejor para él. En nuestro caso, Dios quiere ser más que tan solo un buen amo. Él, por supuesto, es nuestro amo, Él es nuestro rey y Él es nuestro Señor. Pero Él no tan solo quiere ser eso, Él quiere adoptarnos sus hijos por medio de Cristo. Y Él nos ha adoptado a los que hemos creído en el Señor como sus hijos. Es decir, que no tan solo somos doulos, no tan solo somos esclavos, no tan solo somos siervos del Señor, somos sus hijos, somos amigos del Señor. Así Él nos ha calificado en su palabra. Así que el trato que Dios tiene para con nosotros es un trato especial, es una bienaventuranza, si somos obedientes a su mandato. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, bienaventurados los dóciles, los que reciben y se sujetan a la palabra del Señor. En nuestro caso Dios quiere ser más que un buen amo. Dios quiere adoptarnos sus hijos. Y como hijos, le debemos obediencia a nuestros padres. Le debemos honra como nos manda la Biblia. Pero esto se multiplica infinitamente cuando se trata de Dios. La palabra bien nos dice, si Dios nos promete en su palabra que a los hijos que honran a sus padres, sus días se alargarán en la tierra. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Imaginen cuando honramos a nuestro Padre Celestial. Si nosotros honramos a nuestros padres terrenales, miren lo que Dios nos promete, es larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando honramos, cuando nos sometemos a nuestro Padre Celestial? Somos dichosos, somos bienaventurados. Recibimos eternamente más bendiciones que tan solo someternos a nuestros padres terrenales. Y en nosotros honrar y someternos a nuestros padres terrenales es también mandato del Señor. Cuando hacemos esto, estamos también sometiéndonos a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos manda en su palabra. Cuando nosotros honramos a nuestro Padre Celestial, siendo humildes y mansos delante de Él, sujetándonos a Él y viviendo de forma tal que sea para su gloria, Él nos promete la tierra por heredad. Y aquí se refiere a la nueva tierra, donde estará la nueva Jerusalén, cielos y tierra nuevos. No se está refiriendo a esta tierra, no se está refiriendo a que heredaremos un solar, un país, una nación. No se está refiriendo a nada de eso, se está refiriendo a cielos nuevos, tierra nueva. Cuando todo esto sea transformado y vivamos eternamente con Él en gloria. Es a esto que se está refiriendo, una promesa aún mucho mayor de lo que nosotros no podemos imaginar. Es a esto que se refiere el Señor, cielos y tierra nueva. Debemos de procurar una actitud humilde y mansa. Así debe ser nuestra actitud, humilde y mansa. Esto no nos debe eximir en ninguna manera de tomar la iniciativa en diversas circunstancias. En ninguna manera esto implica que no ejerceremos el liderazgo que Dios nos manda a tener, la iniciativa que Dios nos manda a tener, tomar las riendas en diferentes circunstancias. Esto lo que quiere decir es que vamos a hacer todo eso, pero en humildad y mansedumbre. Investigando en la web, la página web de Ovinos, Ovino App, encontré esto respecto a los rebaños ovinos, las ovejas. Nosotros somos comparados con ovejas en la palabra del Señor. En cuanto a la organización social de los rebaños ovinos, el líder del rebaño ovino no necesariamente es el más dominante. Debido a los fuertes lazos entre los miembros de una familia, la oveja más vieja y con mayor cantidad de crías, por lo general, se convierte en líder. Con las ovejas que nosotros hemos comparado, el líder no necesariamente es el más dominante, el más agresivo. De hecho, la regla general es que sea la oveja con más años, la más vieja, con más cría, la más mansa, la más tranquilita, la más dócil, la que el pastor le dice, vamos por aquí, y ella se va por ahí, humilde, sujeta al mandato de su Señor. Así tú y yo tenemos que estar sujetos al mandato de nuestro Dios. Es decir, una oveja mansa es la que se convierte en el líder. Y nuestro Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A esto se está refiriendo esta bienaventuranza. Humildad, mansedumbre. A esto tenemos que estar sometidos a la voluntad del Señor. Tenemos que ser como niños, humildes, acatando la palabra de Dios, acatando sus directrices y mostrando una actitud humilde y mansa para con los hermanos y para con las personas de afuera, para que ellos puedan ver la diferencia en toda nuestra manera de vivir, de cómo un cristiano se comporta. Cuando nosotros lo hacemos así, dice la palabra del Señor, bienaventurados somos, bienaventurados los mansos,
dichosos los humildes. Mis hermanos, la siguiente bienaventuranza la encontramos en el verso 6, la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También uno, cuando ve este verso, uno pensará, ya yo sé exactamente de qué está hablando aquí la palabra. Yo sé exactamente. Pero cuando uno se pone a investigar un poco más, uno se sorprende y encuentra nuevas cosas. ¿A qué se está refiriendo exactamente la palabra del Señor con esta bienaventuranza? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los que se dan cuenta de lo falible de la justicia terrenal. La justicia terrenal es falible, es sujeta al error. ¿Por qué? Por el pecado. Se dan cuenta de lo parcial y corrupta de los sistemas de justicia implantados por el hombre. Aunque hay muchos que quieren hacer un ejercicio diáfano, claro, bueno, el mundo en que estamos es corrupto. Por eso debemos depender de Dios siempre. Y confiemos, habrá sociedad de justicia dada por Dios mismo. Y es esta justicia, la justicia de Dios, a la que se refiere este verso. Es a la justicia del Señor a la que este verso se está refiriendo. Y no exactamente al ejercicio de la justicia que Dios va a tomar en estos momentos las riendas de hacer justicia. No exactamente se refiere a esto la palabra del Señor. No se refiere a que Él va a implantar su reino y ya va a deshacer la justicia de este mundo. No se está refiriendo a eso. ¿A qué se está refiriendo cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Se refiere, mis hermanos, a la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por la voluntad de Dios. La palabra griega, dikaiosune, los que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios. Los que tienen hambre y sed de las cosas correctas y de agrado para Dios. Podemos estar seguros que estaremos saciados. Cuando nosotros tenemos hambre y sed por hacer la voluntad del Señor, seremos saciados. Aunque el mundo no quiere que esto sea así. El enemigo no quiere que la buena voluntad y su justicia, la justicia del Señor, reine en la vida de la humanidad. No quiere que el evangelio resplandezca. No quiere que se aplique la justicia que se nos imputa por Cristo. Los que tienen hambre y sed por la voluntad del Señor, ¿por qué serán saciados? Porque vendrán al conocimiento de Cristo. Y Dios no rechaza a quien viene al Cristo, quien se arrepiente, quien recibe la justicia de Dios. Es a esta justicia que se está refiriendo, a la justicia que da el Señor por medio de Cristo. Es a esta justicia que se está refiriendo esta bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de la voluntad de Dios, las cosas correctas y de agrado para Dios. El mundo no quiere que le resplandezca la verdad del evangelio a la humanidad y se nos aplique la justicia que se nos imputa por Cristo. Este verso habla de la voluntad de Dios, el cual quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Eso es lo que quiere el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Los que tienen esta necesidad, este deseo intenso, esta necesidad de la justicia de Dios, la pueden encontrar en Cristo y serán saciados. A esto se está refiriendo esta
bienaventuranza. Bienaventuranza a los mansos, bienaventurados los mansos, los humildes, los dóciles. Bienaventurados los que quieren hacer la voluntad del Señor. En el verso 6 lo que vemos, la justicia de Dios, la buena justicia de Dios. Veamos el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Seamos compasivos para disfrutar su compasión. Seamos compasivos para poder disfrutar la compasión del Señor. Si no somos compasivos los unos con los otros, entonces tampoco el Señor va a ser compasivo con nosotros. Dichosos los misericordiosos al ser misericordiosos, al practicar esto. Cuando estamos haciendo esto, estamos copiando directamente a Dios. Cuando nosotros somos misericordiosos, cuando practicamos la compasión, la misericordia, estamos copiando a Dios, el cual renueva sus misericordias cada día y promete: quien es misericordioso recibirá misericordia. En este verso vemos dos palabras diferentes desde donde se traduce misericordia. Una es tener compasión los unos con los otros. Una de estas palabras, compasión, aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí vemos que la primera palabra tiene que ver con la compasión los unos a los otros. De eso está hablando este verso. La primera traducción de compasión que vemos aquí, misericordioso, es compasión, y se refiere a tener compasión los unos con los otros. Aplicar misericordia entre nosotros y quienes no conocen de Cristo, esto es lo que nos manda este verso: a ser compasivos unos con otros. No debemos ser avasalladores, no solo por no tomar en cuenta la condición del hermano. No es tan solo porque hay que cuidar los derechos del hermano, no, sino porque Dios nos manda a ser compasivos, perdonadores y restauradores. A eso nos manda el Señor. No es tan solo por el hermano, es por el Señor, porque somos mansos, somos humildes, estamos sujetos al Señor y tenemos que obedecer al Señor. Nuestra motivación para nosotros actuar en primera instancia tiene que ser el Señor. No debe ser el hermano. No debe ser: no, yo amo mucho a mi hermano, por eso yo no voy a hacer eso. No, porque yo estimo mucho a mi esposa, yo estimo mucho a mis padres, yo estimo mucho a mi hermano, a mi amigo. No, porque yo soy una persona muy correcta. No, la primera instancia, la primera razón por la que yo debo de actuar de forma correcta, de forma que agrade a Dios, es por Dios mismo. No es por la otra persona, es por Dios. No es por mí mismo, es por Dios. Y es muy importante, mi hermano, que nosotros tengamos eso muy pendiente, porque quizás una persona cambia, y es así, una persona puede cambiar. Quizás los sentimientos hacia esa persona, porque fueron traicionados, fueron engañados, sus valores, sus ideas fueron quebrados. Usted se dio cuenta que no era así. Usted puede cambiar. Ahora, cuando usted tiene su fundamento en el Señor, donde no hay cambio, no hay sombra de variación, no hay mudanza alguna, usted está firme. Usted no va a tener ninguna duda. Usted va a tener una referencia que va a estar siempre ahí dispuesta
para darle la guía apropiada, la guía correcta. Es por eso que el punto de referencia para nosotros hacer las cosas, esa persona referente para nosotros tomar decisiones, siempre debe de ser el Señor. Compasión los unos a los otros. No debemos de ser avasalladores, no por el hermano, sino porque Dios nos manda a eso. Dios nos manda que tenemos que ser los compasivos los unos con los otros, tenemos que ser perdonadores y tenemos que procurar restaurar los unos a los otros. Dios nos dice en Lucas 6:31, Dios nos ha dado la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Quisiéramos que fueran compasivos y misericordiosos con nosotros. Así queremos que las personas sean compasivas con nosotros y misericordiosas. ¿Quién no quiere eso? Cualquiera quisiera eso. Todo el mundo quiere eso, que sean compasivos y misericordiosos. Especialmente cuando cometemos un error. Cuando cometemos un error, queremos que sean compasivos y misericordiosos con nosotros. Cuando estamos en aprietos, queremos que sean compasivos y misericordiosos con nosotros. Cuando no hicimos algo que debimos haber hecho, teníamos una asignación y no la hicimos, queremos que sean compasivos, misericordiosos. Cuando estropeamos algo, y esto sin importar el ámbito, el trabajo, las relaciones, en un encargo, en cualquier ámbito, quisiéramos ser tratados compasivamente y de forma misericordiosa. Esto es así, queremos ser tratados así. De hecho, Dios nos manda que nos tratemos así los unos a los otros. Pero, ¿estamos nosotros siendo así con los demás? ¿Estamos siendo nosotros compasivos? ¿Estamos nosotros siendo misericordiosos? ¿O estamos nosotros siendo avasalladores? ¿Estamos nosotros llevando a cabo la regla de oro, la cual el Señor nos manda que tenemos que hacer con los demás como nosotros queremos que hagan con nosotros? Debemos de recordar la historia del siervo malvado, o también tiene por título Los dos deudores, en Mateo 18, versos del 21 al 35. No tienen que buscar, no es larga. En esta historia, un siervo que debía una gran cantidad de dinero a su rey fue perdonado por el rey. Sin embargo, cuando este siervo encontró a un consiervo que le debía una cantidad mucho menor de dinero, no lo perdonó y lo hizo encarcelar. Cuando el rey se enteró de esto, se enojó y castigó al siervo malvado por no haber perdonado a su consiervo después de haber sido perdonado él mismo. Muchas veces nosotros somos como este siervo malvado. A veces a nosotros se nos aplica esta parábola de los dos deudores. Uno quizás dirá, pero a mí no me han perdonado. ¿Qué me perdonaron a mí? Bueno, recuerden que nosotros, como bien había dicho antes, no debemos de tener en cuenta una persona, un amigo que me haya perdonado. Yo tengo que tener como referencia a Dios que me perdonó. O sea, la razón por la que yo también debo de perdonar es porque Dios me perdonó. La razón por la que yo debo de tener misericordia y compasión es porque Dios tiene diariamente misericordia de mí. Diariamente, en todo el día, Dios tiene misericordia y compasión de mí. La razón por la cual yo debo de hacer eso es porque Dios lo ha hecho conmigo. Y yo tengo que hacer lo que yo quiero que hagan conmigo, con nosotros. Yo estoy siendo constantemente objeto de compasión y misericordia en la vida. Así también tengo yo que ser misericordioso y compasivo de los demás. Así me manda el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos. Eso es lo que me manda el Señor. Los que tienen misericordia de los demás, los que perdonan las faltas,
los que buscan la restauración, los que buscan la reconciliación. Eso es lo que quiere el Señor. Dios quiere que seamos compasivos, que seamos perdonadores y que seamos restauradores. Cuando somos así, como Dios nos manda, somos bienaventurados. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros somos misericordiosos con los demás, Dios es misericordioso para con nosotros. Dios es compasivo para con nosotros. Dios nos promete eso, mis hermanos. Siendo esto así, entonces, somos los primeros que debemos actuar así con los demás. Ser compasivos y misericordiosos. Dios nos promete que si lo somos, Él nos va a conceder la siguiente traducción de compasión: compasión divina, su gracia, su misericordia. Si nosotros somos compasivos con los demás, somos misericordiosos, nosotros vamos a recibir compasión divina, misericordia divina. Dios mismo lo será para con nosotros. Su gran misericordia. Cuánto nosotros necesitamos la compasión y misericordia de Dios. ¿Cuánto la necesitamos? La necesitamos diariamente, en todo momento. De hecho, si no fuera por su misericordia, dice la palabra del Señor, de nosotros habríamos sido consumidos. ¿Qué nos resta? Seamos compasivos, misericordiosos con los demás. Hemos visto 3 bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, es decir, los humildes, los que nos sujetamos al Señor, los que somos dóciles, los que andamos sujetos a las directrices del Señor, a su palabra, lo que queremos agradar al Señor. Hemos visto bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, un deseo intenso por la voluntad del Señor. Y lo primero que Dios quiere es que tú vengas al Señor Jesús. Es lo que te va a habilitar para poder llevar a cabo la obra de Dios. Vas a poder hacer eso cuando Jesucristo sea tu Señor, tu Salvador. Por eso serás bienaventurado. Recibirás la tierra por heredad. En Cristo tenemos aseguradas las moradas eternas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios quiere, Dios nos manda que como nosotros hemos recibido misericordia, como nosotros recibimos constantemente compasión, así nosotros estamos compelidos, llamados a ¿qué? A ser misericordiosos y compasivos con los demás. No es porque yo sea una persona compasiva o misericordiosa, no, es porque es un mandato de Dios. Dios nos manda a ello. ¿Qué pasó con la parábola que nos externó el Señor Jesucristo de los 2 deudores, del siervo malo? El siervo que no perdonó a su consiervo recibió el castigo. Recibió el castigo. Fue encarcelado. Y su familia también se vio afectada por eso. Mis hermanos, cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, pecamos. Y el pecado trae como consecuencia castigo, corrupción, muerte, dolor. Eso es lo que trae como consecuencia el pecado. Seamos humildes, sometámonos al Señor y hagamos su voluntad. Seamos compasivos y misericordiosos con los demás. ¿Qué nos dice el verso 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La genuina conversión nos muestra a Dios. La genuina conversión nos muestra a Dios. Es de eso que trata este verso. La genuina conversión nos muestra al Señor. Este verso habla de nuestras intenciones. De esto está hablando este verso, de nuestras intenciones. Este verso también hace referencia
al Salmos 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esta bienaventuranza está relacionada con este Salmo 24, 3 y 4. Y tiene que ver con las intenciones, con la genuinidad de nuestra conversión. Podríamos decir, quien se ha rendido a Cristo genuinamente, este es bienaventurado. Quien se ha rendido a Cristo genuinamente, este es bienaventurado. No quien ha tomado la postura del cristianismo por ganancia. Hay personas que toman la postura del cristianismo. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta. Es una apariencia. Tampoco por los que han tomado la postura del cristianismo por comodidad, o por apariencias, o por estatus. No. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuáles son las intenciones por la cual dices ser cristianos? ¿Cuáles son las intenciones por la cual dices que eres salvo? ¿Cuáles son las intenciones tras las cuales accionas de una u otra manera? Tenemos que saber que los de limpio corazón son los que verán a Dios, los que tienen las intenciones correctas, los que genuinamente se han rendido a Cristo. Quien no se deja cegar por su orgullo y quien reconoce que por sí mismo no puede alcanzar la salvación, estos verán a Dios. Quienes no se dejan cegar por el orgullo, quienes reconocen que por sí mismo no pueden alcanzar la salvación. No hay cosa que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. No hay mérito alguno que yo pueda tener para alcanzar la salvación. No hay cosa que yo pueda emular de otra persona, del mismo Señor Jesucristo, para yo alcanzar la salvación. No hay apariencia ni postura que yo pueda tener para ver a Dios. No. Tiene que ser una conversión genuina. Tiene que ser un corazón limpio. Tiene que ser una dependencia total del Señor. Quien reconoce que lo que haga no le retribuirá la vida eterna. Quien reconoce que lo que haga no le va a dar la paz con Dios, sino que sabe que luego de rendir su vida a Cristo, todo lo que haga es parte del agradecimiento a Dios por sus continuas bondades. Después de rendirnos a Cristo, si lo hacemos genuinamente, todo lo demás no es para ganar mérito, no es para sobresalir, no es para adquirir un lugar preponderante o predominante, no. Es por agradecimiento al Señor. Cualquier cosa que nosotros hagamos es para la honra y gloria del Señor. Es un honor para nosotros y es en agradecimiento a las continuas bondades que el Señor hace por nosotros en nuestras vidas. Es la genuina conversión, la verdadera conversión la que nos muestra Dios, no la que es movida por intenciones incorrectas. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas. A esto se refiere este verso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando dice porque ellos verán a Dios, se está refiriendo a ver a Dios obrar
en nuestras vidas. Desde que nosotros nos convertimos, vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas. Nos va a cambiar a nosotros mismos. Y vamos a ver, como estuvimos hablando también en el culto matutino, también va a hacer milagros muy personales en cada una de nuestras vidas. Nosotros vamos a ver a Dios en nuestras vidas. Y cómo no, vamos a verlo aquí en la vida presente y le veremos en la gloria venidera. Pero ¿quiénes? Quienes genuinamente se han convertido al Señor. Quienes con las intenciones correctas se han rendido a Cristo. Y la intención correcta es haber reconocido nuestra insuficiencia, nuestra condición de pecado, nuestra condenación eterna, nuestras pocas fuerzas, por no decir ninguna fuerza, para poder salvarnos de esa condenación y haber depositado nuestra fe en el gran sacrificio del Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Esas deben de ser las intenciones tras haber hecho una confesión de fe al Señor Jesucristo. Es por eso que aquí dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No quienes aparentan ser, sino los que son. Mis hermanos, como recomendación y conclusión, ya solamente nos restarán los versos, las bienaventuranzas de los versos 9, 10 y 11. Mis hermanos, Dios nos ha dado pautas para las bienaventuranzas y por las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, como bien hemos dicho, son pautas que Dios nos ha dado para que nosotros las llevemos a cabo en nuestras vidas. Hemos visto la dependencia de Dios. Tenemos que depender de Dios siendo mansos y humildes, sometidos a su voluntad. Debemos de anhelar su justicia, la justicia de Dios. Tenemos que anhelar su voluntad en nuestras vidas. Tenemos que ser agradecidos porque hemos sido justificados en Cristo. Como Él, tomemos la iniciativa, siendo compasivos y misericordiosos, y que nuestras intenciones sean las correctas delante de Dios en todo lo que hacemos. Si aún no te han rendido a Cristo, esta es la primera bienaventuranza, la cual debes anhelar, ya que todas las bienaventuranzas giran en torno a la salvación de tu alma. ¿Qué esperar para vivir una vida dirigida por Dios? Entrégate a Cristo como tu Señor y Salvador. Mis hermanos, estas han sido parte de las bienaventuranzas. Vamos a continuar en la próxima ocasión a terminar las próximas bienaventuranzas. Este ha sido el mensaje de esta noche. Dios les continúe bendiciendo. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a orar y luego entonar una alabanza. Padre, gracias por la oportunidad preciosa de no solamente leer tu palabra, ver las grandiosas verdades que encontramos en ella, sino la explicación que hace tu siervo, el predicador, nuestro hermano Ismael. Gracias, Padre, porque es un deleite el poder ver y entender cada una de estas grandes declaraciones que tú nos has dejado, las características de un ciudadano del reino de Dios. De todo corazón te rogamos que sigas obrando en nuestras vidas, imprimiendo en nosotros cada uno de estos distintivos, que podamos ser una muestra real de estas bienaventuranzas. Que la gente
allá afuera, en el mundo en que nos encontramos, pueda ver reflejado cada una de estas características y cualidades, que son una muestra de lo que es Cristo, Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por hablarnos, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que, oh Padre, nuestras vidas puedan marcar a otras, que la gente allá afuera sin Cristo pueda ser impactada, como dice tu palabra, sal de la tierra y luz del mundo somos llamados. Que el mundo pueda ver la luz de Cristo y que pueda saborear el Evangelio a través de nuestro testimonio. Te adoramos, Señor, síguenos guiando y dirigiendo, ayudando en las cosas que tenemos por delante. Ante ti nos rendimos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.